Ok, entonces esta clase va a ser sobre Yom Kippur. Vamos a explicar de dónde viene, cómo se inicia, qué hacemos en Yom Kippur, qué leemos en la Torá, de qué se trata este día. ¿Okay? Yom Kippur realmente se trata de dar una segunda chance. De cómo en la vida Dios nos da una segunda oportunidad generalmente, no siempre, pero generalmente hay el concepto de una segunda oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó el primer 10 de Tishrei? Sabemos que nuestro calendario es una espiral ascendiente, ¿sí? Y cada vez que es el 10 de Tishrei, estamos pasando por las mismas energías que estaban ahí inicialmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó el primer 10 de Tishrei? Entonces, cuando Dios nos sacó de Egipto en el año 2448, nos sacó el 15 de Nisan, ¿sí? De Egipto, y nos sacó de Egipto. Hola, bienvenida. Estamos explicando Yom Kippur hoy, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es las energías del día? ¿Y de dónde se inicia esto de Yom Kippur? ¿De qué se trata? Dios nos saca de Egipto el 15 de Nisan, ¿ok? Nos sacó de Egipto de la esclavitud con un propósito. El propósito no era solamente de estar en vacaciones, de ser esclavo. No era de solamente, y ahora vamos a tener una vida de lujuria o de paseo o de irme a la playa. Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud, con un propósito. Y el propósito era volvernos su pueblo, ¿sí? Llegar al monte Sinaí, ¿sí? 49 días más tarde, el día 50, y el monte Sinai era como una jupá, era como casarnos con Dios. Los hombres y las mujeres judías somos como la esposa de Dios. Nos casamos con Dios, ¿sí? Ahí recibimos la Torá, y Moisés sube al cielo. ¿Y cuánto tiempo está en el cielo? Está en el cielo 40 días y 40 noches, ¿no? ¿Sí? Recibiendo la Torá. Ahora, Moisés sube al cielo y le dice al pueblo, yo regreso en 40 días. Imagínense, es como que estamos en la jupá. Bien interesante, mi esposo tiene una tía abuela que se casó en Panamá hace muchísimos años con un marinero americano. Se casan y luego él se va a la guerra. Y no sabe de él, y creo que tuvo una hija, no sé, y no sabe de él, creo que por un año, 2 años, no sé. Y ella está esperándolo hasta que él regresó, y efectivamente él regresó, ¿sí? Pero ¿qué tal que uno se case y el esposo se va? Entonces, así pasó. Nos casamos con Dios, Moshe nos sacó de Egipto. Estamos 49 días aprendiendo Torah de Moshe cada día miren, ahorita, ayer fue octubre 7. Estamos escuchando y viendo, y hay tanto trauma, ¿sí? No solamente de los, pobrecitos los rehenes, Dios los libere, bueno, de los soldados, de las familias, hay tanto trauma. Y todo eso hay que ir sanándolo. O sea, hay que sanar ese trauma. Nosotros, de ser esclavos en Egipto, 210 años, teníamos mucho trauma, mucho baggage, ¿sí? Y cada día en el desierto, comiendo la maná, era como comida de sanación, era como una medicina para el alma. Escuchando Torah de Moshe y están en su presencia, era como sanar ese trauma, y cada día nos elevamos un poquito, hasta que llegamos al 6 de Sivan, cuando recibimos la Torah. Ese día era como un éxtasis espiritual, ¿sí? De escuchar la voz de Dios. Era tanto
que dice que todo el mundo vio y escuchó la voz de Dios, que es algo que nosotros quizás no podemos entender, cómo uno puede ver la voz, pero se vio y todo el mundo estaba parado y escuchando y viendo. Significa que la gente que no tenía pies, o sea, Dios cure. He visto soldados que no tienen pies ni manos, ¿sí? Dios los cure, o sea, así Dios nos curó al 6 de Sivan. La gente que no tenía pies ahora tuvo pies, la gente que no tenía manos tenía manos, la gente que no podía ver ahora veía, porque podemos entender que los esclavos nos maltrataron muchísimo, muchos habían perdido partes de su cuerpo, y Dios sanó a todo el pueblo para que ese día de la Jupá estemos perfectamente sanos y podemos ver y escuchar la voz de Dios. Entonces, era un día de un éxtasis espiritual muy, muy alto. ¿Okay? Ahora, siguiente a eso, Moshe sube al cielo y nos dice, en 40 días bajo. Ahora, 40 días, de ahí, ¿qué es? 40 días es el 17 de Tamuz. ¿Okay? 17 de Tamuz, ¿qué pasó? Que Moshe cuando subió al cielo era de día, ¿sí? Era de día. Y dice, en 40 días yo bajo, pero nuestros días en verdad, ¿de cuándo empiezan? Empiezan desde la noche, no empiezan desde el día, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a contar 40 días desde esa noche, pero empezamos a contar 40 días desde ese día. Y por eso, lo que es increíble es que solamente unas horitas antes de que Moshe iba a bajar del cielo, la gente, los Erev Rav, que eran la multitud mixta, cuando nosotros salimos de Egipto, ¿sí? Había, cuando los nobles egipcios vieron todos los milagros que Dios hizo por los judíos y que ahora es el pueblo de Dios y que los va a sacar de esa esclavitud, habían lo que se llama la multitud mixta, que eran goim, ¿sí? Que eran nobles de la realeza, que dijeron, nosotros también queremos ir con el pueblo judío, nosotros también queremos ir. Y le dijeron a Moisés, ahora, esto no era una mitzvah es una conexión con Dios, ¿ok? Esa es una mitzvah. Y mitzvah requiere que Dios me diga. Por eso yo les he contado, yo tenía una amiga en Colombia, un día me dice, Vivian, quiero que vengas a mi casa. Bueno, no ese cuento, otro cuento, le digo, prende velas de Shabbat. Me dice, yo no necesito prender velas de Shabbat, yo prendo velas todos los días. Tú puedes prender velas, pero si no es algo que Dios te ha comandado, no es una mitzvah es una conexión con Dios y no es lo que yo creo que va a ser una conexión, es de Dios hacia mí, porque yo me puedo imaginar muchas cosas. Entonces, la multitud mixta viene donde Moshe y le dice, nosotros queremos ser parte del pueblo judío, y Moshe va donde Dios le dice, voy a llevar esta multitud mixta conmigo. No le pregunta a Dios, ¿tú crees que es buena idea? Y ¿sabes? Cuando uno va a un rabino, uno tiene que tener mucho cuidado, mucha cautela. ¿Cómo hace una pregunta? Porque según tu pregunta te van a contestar. Si tú le preguntas a un rabino, ¿usted cree que yo debo hacer algo? El rabino te va a contestar, me parece que sí, me parece que no. Pero si uno le dice al rabino, yo voy a hacer eso, el rabino te dice, ok, que te vaya bien. Porque Dios es así con nosotros. Dios nos lleva por el camino que nosotros queremos ir. Entonces Moshe no le preguntó a Dios, ¿crees que es buena idea llevar a esta multitud mixta? Porque Dios le hubiese dicho, no, no es buena idea. Pero no le preguntó, le dijo, me la voy a llevar. Y Dios le dijo, ok, si tú quieres llevarla, pues ahí tú, vamos a ver cómo te va. Y en el desierto, los 40 años, siempre, los que en cualquier momento, cualquier fallita, el día está nublado, pierden la fe, son ellos. ¿Sí? Aquí, cuando pasaron los 40 días, porque habíamos contado mal y faltaban unas horitas nomás para que llegue Moshe a decirlo, la multitud mixta empezó, ¡ay, Moshe se murió! Mira, ya no tenemos a alguien que nos lidere en el desierto, estamos perdidos acá. ¿Quién nos va a conectar con Dios? Necesitamos otro líder. Así empezaron. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás con gente negativa, ¿qué pasa?
Es contagioso. Yo huyo de la gente negativa. Hoy en día huyo de la gente, no me la aguanto. No quiero estar con esa energía, no me gusta. Ya la vida tiene suficientes retos para uno estar con negativismo encima. Uno necesita alegría y confianza y fe para vivir la vida bien. Entonces, esta multitud mixta cada vez era como, ¡ay, no! ¿Ahora qué vamos a hacer? Y entonces, la multitud mixta contagia a los judíos. Y van donde el hijo de Miriam, no sé si era el hijo o el hijo o el nieto de Miriam, creo que era el hijo de Miriam. Y le dicen, haznos una persona para que, haznos una escultura para que sea como alguien que nos comunique con Hashem. Y este hijo de Hur se llamaba, esto le olía mal. Le huele a idolatría. Dijo, no voy a participar en eso, nada que ver. ¿Y qué pasó con la gente? De una mitzvah se les volvió pandemonio, así como lo que está pasando con las protestas, ¿sí? Y lo atacaron a Hur y lo mataron, imagínense, por hacer una mitzvah, lo mataron. Entonces después van donde Aarón, y Aarón es el fiel hermano de Moshe. Moshe está en el cielo recibiendo la Torá, y Aarón escucha, ya ve que mataron a su sobrino, y esto le huele mal, pero dice, ¿sabes qué? Si me matan a mí, yo soy Cohen Gadol. Y si matan a un Cohen, Dios nunca los va a perdonar. Entonces, Aarón empieza a comprar tiempo. Bueno, sí, claro que sí, les voy a hacer una escultura para que sea un mediador, of course. Pero ¿sabes qué? Vayan y tráiganme las joyas de sus esposas. Porque es interesante. En todo el cuento en el desierto y en Egipto, los que más perdían la fe más a menudo eran los hombres. Las mujeres se mostraron ser las personas de más fe que el hombre. Y entonces Aarón decía, van a tratar de quitarle las joyas a la mujer para hacer un ídolo. Las mujeres no les van a dejar. No way. Y entonces, ¿qué pasó? No se percató, no se dio cuenta que los hombres también usaban orilleras, usaban joyas. Y ese fue el oro que le trajeron. Y entonces Aarón le dice, ok, vamos a meterlo al fuego. ¿Y qué pasó? Ellos metieron un nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, eh, cuando Moshe recoge los huesos de Yosef en el río Nilo, le pone como un pergamino con el nombre, dice Alav Shor, dice sube toro, ¿sí? Si no me equivoco, era mi hija que agarró ese papelito y lo tenía ahí. Y cuando Aarón puso ese oro en el fuego, pusieron ese pergamino que decía sube toro, y por eso salió un ídolo, salió un becerro del oro. Y los Eref Rav dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Esto no ya es un intermediario para comunicar. No. Esto ya descendió. Miren, mi rabino Yeshua Rosenfeld de Colombia decía que el Yetzer Hará es como un resbaladero del parque de niños. O sea, el resbaladero, para subirte, tienes que tienes que subir la escalera y te demora. Pero una vez que estás arriba, deslizarte es muy rápido. Ese es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará lo tienta uno, lo tienta uno, lo tienta uno. Pero en el momento que ya uno le escucha, uno desciende, ¿sí? Entonces salió este becerro de oro del fuego, y en vez de decir, este es tu intermediario, dijeron, ese es tu Dios que te sacó de Egipto. Y Aarón les dice, bueno, pero mañana se despiertan y vamos a hacer ofrendas, no se preocupen, mañana. Pero la gente se despierta temprano y empieza a hacer idolatría, empieza a ver una orgía, o sea, la decadencia total. Ahora, para todo esto, Moshe está en el cielo, él está feliz, él está ahí recibiendo de Dios las primeras tablas de la ley. Las primeras tablas de la ley eran esculpidas, dicen, por la mano de Dios.
eran muy milagrosas. O sea, si uno esculpe, eran en zafiro, y si uno esculpe, por ejemplo, la letra, qué sé yo, Aleph, pero si la vas a ver por otro lado, vas a ver como el revés, ¿no es cierto? Pero eran tan milagrosas que no importa por cuál lado la veías, siempre lo veías como si fuera enfrente. Hay una letra, por ejemplo, la letra Samech, que es un círculo. Entonces, ahí, para mantener una piedrita en el medio, para que se vea la Samech, era milagroso. O sea, estas tablas de la ley, las primeras, eran milagrosas. Y Moshe está ahí, está feliz, recibiendo esas tablas, y Hashem le dice, tienes que descender porque tu pueblo ha descendido. O sea, el líder, Rosh Hashanah era el día de coronación. Dios nos quiere a nosotros como pueblo, porque no puede haber un rey sin un pueblo. Pero el líder es tan grande como su pueblo. Y entonces le dice a Hashem a Moshe, tienes que descender porque tu pueblo ha descendido. Y Moshe no está entendiendo qué está pasando. Y él baja feliz con esas tablas. Y cuando llega al pie de la montaña, ¿quién lo está esperando? Lo está esperando su discípulo número 1, que era Yoshua. Y escuchan la bulla que está viniendo del campamento. Y Yoshua le dice, esos son sonidos como de guerra. Quizás hay una guerra. Y Moshe le dice, eso no es sonidos de guerra. Eso no es una guerra. Esos sonidos no me suenan bien. Y cuando llega Moshe, ¿qué hace? El 17 Tamuz, ¿qué hace? Rompe las tablas. ¿Por qué rompe las tablas? Muchas razones nos dicen. Pero las tablas de la ley era como el contrato de matrimonio, era como la ketubá. Y nosotros somos la esposa, y si estamos haciendo idolatría y estamos haciendo una orgía, entonces es como cometer adulterio y merecíamos realmente la pena de muerte. Entonces, para aliviar la consecuencia sobre el pueblo judío, Moshe rompe las tablas para decir, mira, ellos pecaron, pero no tienes contrato de matrimonio, o sea, no los puede. Entonces solamente castiga a la gente que realmente tuvo que ver con la idolatría, con esta decadencia que hubo, y Moshe agarra el ídolo, lo pulveriza y lo mezcla con agua y les da de tomar a la gente como la mujer que es acusada de adulterio, como la sota, ¿sí? Y la gente que realmente había hecho adulterio y había esta orgía y idolatría, explotaban. Y la gente que hizo idolatría, los mismos judíos los mataban a filo de espada, aún si eran sus hermanos. O sea, hubo como una guerra civil ahí. Ok, entonces esa fue la primera vez que Moshe sube al cielo. Segunda vez que sube al cielo, después del 17 Tammuz, después que juzga a la gente, después que ya erradicaron toda la gente que había hecho estas cosas, la gente se dio cuenta de lo que habían perdido. ¿Por qué? Porque si hubiésemos recibido las primeras tablas de la ley, hubiésemos inmediatamente entrado a Israel, Mesías hubiese venido y ya, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esa era era como plan A, ese era el plan A. Plan B es lo que pasó. Y ahora, ¿sí? Ahora Moshe tiene que subir al cielo una segunda vez. ¿Y qué hace la segunda vez? Le está pidiendo a Dios que nos perdone, ¿sí? Que no nos mate, porque Dios ahí quería, ¿sabes qué? Voy a erradicar este pueblo, ya estoy harto de ellos. Todo el día se quejan todo el día. De ti, Moshe, voy a ser un mejor pueblo. Y ahí es donde Moshe le dice, si vas a hacer eso, bórrame tu libro. Entonces, segunda vez Moshe sube, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta lo que hemos perdido. Entonces, Moshe logra apaciguar a Dios y logra que no nos mate a todos. Él baja una segunda vez y él vuelve a subir una tercera vez. Una tercera vez cuando es el 17 Tamuz sube, después baja y después vuelve a subir el primero de Lul. ¿Sí? Otros 40 días. Moshe sube al cielo 3 veces por 40 días. 3 veces va a subir. La tercera vez, nosotros estamos en el campamento y todos los días soplan el shofar.
¿Por qué soplan el shofar en el campamento? Para recordarnos, oigan, quédense en el camino del bien. No se vayan a salir por otro lado. No permitan que el Yetzer Hará los conquiste. Moshe está abogando por ustedes en el cielo. Como cuando uno escucha el shofar, tiene ese poder, ¿no? Como que rompe todas las banalidades que tenemos puestas, todo el maquillaje, todas las cosas. O sea, nos llega a la esencia y nos despierta. Entonces, la tercera vez, Moshe sube al cielo, el primero de Lul, 40 días más tarde, que es 40 más el primero de Lul, es el 10 de Tishrei, es el día Yom Kippur, ¿sí? Y aquí, y él obtiene el perdón por el pueblo, ¿sí? Él obtiene el perdón por el pueblo. Por eso es que Yom Kippur se vuelve desde la primera vez aquí en el desierto, se vuelve el día del perdón. ¿Qué es el día del perdón? Es el día como que yo tengo el celular y está cargado de información, pero hay un botoncito, ¿no? El reset. Yo puedo apretarlo y se borra todo y vamos a comenzar de vuelta. Eso es Yom Kippur. Esa es la, la, la magnitud de Yom Kippur. Porque para nosotros, pedir perdón no es, voy a volverme una persona nueva. No, voy a volver a mi esencia. Voy a volver a mi potencial. ¿Sí? Entonces, Yom Kippur aquí se vuelve el primer día donde la primera vez donde Dios nos da perdón y por eso cada Yom Kippur tiene ese efecto sobre nosotros. Ahora, lo más que vamos a estudiar de Yom Kippur, más vamos a poder eh, eh, ganar o enfocarnos en qué consiste esto de realmente tocar esencia. ¿Okay? Es más, yo les ofrezco otra cosa. Desde el primero de Lul estamos diciendo Selihot, ¿sí? Y todo esto es una preparación para el día de Yom Kippur, ¿sí? Poder tocar la esencia de nuestra Neshama, de nuestra alma. ¿Okay? En Yom Kippur hay 5 rezos. ¿Okay? Yo les sugiero que tengan un libro de Yom Kippur, se llama un Mahzor de Yom Kippur. Así como hay un Mahzor de Rosh Hashanah, hay un Mahzor de Yom Kippur, ¿sí? ¿Por qué? Un ratito, disculpe. Hola. Hola. Sí. No, pero o sea, empieza la otra semana. La otra semana. Es que por la tormenta le da miedo a mi esposo. Jueves. Oh, gracias, gracias. Disculpe. Para hacer la azúcar, que vino el trabajador, pero con la tormenta no sé, mi esposo prefiere que sea. Ok. Vamos a analizar un poquito los rezos de Yom Kippur. Okay. Hay 5 rezos de Yom Kippur. 5 rezos. Por eso le estaba diciendo, es muy bueno que tengan un Maxor en la casa. Si no pueden comprar un Maxor. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a pasar ese día. Puede la tormenta, puede ser que no lleguen a la sinagoga, puede ser cualquier imprevisto, puede ser que lleguen tarde. Entonces, estos 5 rezos pertenecen a las 5 partes de nuestra Neshama. ¿Sí? Entonces tenemos 5 partes de nuestra Neshama. Ida, Aya, lo que se llama Neshama, se llama Rúa y lo que se llama Nefesh. Los 5 rezos pertenecen a las 5 partes del alma. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Se ve esto? Nefesh es lo que le da fuerza al alma de instinto.
sobrevivencia. Lo que hace mi corazón latir. ¿Okay? Ese es el nefesh. Ruach es viento, significa viento, es el alma emotiva, de emociones. Que las emociones pueden venir y ser hasta contrarrestantes una de otras, así, cambian en un segundo como el viento. Neshama, que a veces decimos, nos referimos a todo el alma como una neshama, ¿sí? Realmente se refiere al alma del intelecto. Haya es el alma, es el will, el deber. El will, no se me olvida. Gracias. Mejor, eso es una mejor traducción. Gracias. Y Yehida es de Yihud, es unicidad. Unicidad con Hashem. Cuando uno dice, ¿han escuchado la frase pinte leyit? ¿Han escuchado la frase, eso que tienes de judío adentro? Esa esencia, esto es esencia. Yehida es esencia. Ahora, interesante porque el alma realmente es cónica. ¿Ya? Es cónica. Así. Y la persona está acá. Este es el corazón, este es el intelecto, estas son las partes de instinto, nefesh. ¿Okay? Y si ven, Haya y Yehida no están dentro de mí per se. Haya y Yehida están sobre mí. ¿Sí? Las partes que están dentro de mi alma es Neshama, Ruach y Nefesh. Yo funciono con esas y esas son parte de mí, pero están están por fuera. Y es increíble porque así como el iceberg, ¿cómo se dice un iceberg en español? ¿Iceberg? No, no sé cómo se dice. Bueno, que uno solamente ve un conito, glaciar, puede ser un glaciar, solamente ve un conito, solamente un conito del alma está dentro de mí. La mayor parte del alma está por fuera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que Yom Kippur, los 5 rezos, cada uno se refiere a una parte de mi Neshama. Esta primera de instinto es el primer rezo de la noche, Arbit. ¿Okay? Cuando vamos a leer el Kol Nidre, ¿qué decimos en el Kol Nidre? Toda la gente, aún los pecadores, aún todo el mundo que venga y rece junto. Porque estamos diciendo toda la parte de instinto, todos los instintos, todas las partes que yo tengo, puede ser negativa, positiva, todos juntos. Entonces, nosotros realmente estamos haciendo un pequeño Yom Kippur, un pequeño día realmente es como purgación, como de limpieza por cada parte de mi Neshama. Este es el rezo de la noche. Ruach es Shaharit, es el rezo de la mañana, antes que saquemos la Torá. ¿Sí? Este es el rezo que estamos haciendo por mi Ruach, por mi Neshama de mis emociones. Después, el más largo de todos es este, porque el intelecto es tan complejo. Esto es lo que se llama el Musaf. El rezo después de la Torá. Y es larguísimo. Si yo trato de seguir el rezo, todo esto, cuando llego acá a la mitad ya como que, menos mal que hay un balcore que es el que lidera el rezo, porque aquí esto es súper, súper largo. Haya, ¿qué? Me llama la atención que Neshama sea del intelecto y no de las emociones. Claro, porque Neshama, ¿tú con quién sabes que quién estás tratando? Es aquí, que está en la cabeza. Y Neshama te está diciendo que el intelecto está más alto que las emociones. Por eso no puede, toda la premisa del Tania es que tú puedes controlar tus emociones. Y tú puedes tener
emociones encontradas por dentro de ti. Tú puedes estar feliz y triste al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿quién es la persona? Es la Neshama. Y por eso también es esa terminología que a veces la utilizamos para referirnos a todo esto. Sí. ¿Sí? La Neshama son dos cosas. Realmente se refiere al alma intelectual, pero a veces referimos a todo esto como Neshama. ¿Ok? Entonces, este es Musaf, Haya es Mija en la tarde, y Yehida es Neilá. Y me fascina porque Yom Kippur, uno ve todo el mundo, cuál puesto tienes, qué asiento tienes, yo quiero este asiento, tengo que pagar por mi asiento, qué asiento, no, ya no hay asientos, ¿no? Te sentaste en mi asiento, me ofendí porque te sentaste. Toda la vaina, toda la vaina, toda la vaina. Llegamos a Yehida. El punto más importante de Yom Kippur es Yehida. Es Neila. Es el punto más importante. Ahí como estamos, parados, apretados. Dios es muy, Dios tiene un sentido de humor. Y es interesante porque en una fila donde entran 20 asientos parados, entran 50 personas o 60 o 70. Y todos están felices. Y nadie está incómodo y nadie se sentó en mi silla. Entonces es tan chistoso porque toda la preparación desde el primero de Lul es para poder llegar acá. Y la razón del ayuno es para poder llegar acá. Porque como eso está supra mi cuerpo, yo no estoy en contacto todos los días del año con estas partes mías. Obran por medio de mí, pero puede ser que yo no estoy consciente de ellas. Y toda la razón del ayuno es para poder llegar a sentir y a estar en contacto con mi yejidá. Quizás por un segundito voy a sentir, wow, realmente somos uno con Hashem, ¿sí? Entonces, por eso les recomiendo que tengan un mahzor en su casa de Yom Kippur. Y si no llegan a la sinagoga o no llegan a tiempo, por lo menos hagan el Shema y la mirá de estos 5 rezos. Porque Yom Kippur, al igual que el Seder de Pesach, tiene muchas similitudes. Es personal. No es tu Yom Kippur, es mi Yom Kippur. Sí, hay una parte colectiva y por eso repetimos la mirada 2 veces y una vez es personal, otra vez sí, pero necesito hacer la parte personal. Y si llegan a la sinagoga y ya pasó la mirada de Arbito, la mirada de Musaf, no importa, agarren el Mazor y léanlo ustedes, porque es su Yom Kippur. Dense ese permiso, dense ese regalo. ¿Ok? Bueno, ¿estamos? Ahora nos dicen que así como ayunamos en Yom Kippur, es meritorio comer el día antes de Yom Kippur. Y por eso hay gente, por ejemplo, en Israel, que todo el día están masticando algo el día antes de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque la razón que están comiendo es para poder ayunar. O sea, la razón que estoy preparándome es para poder hacer esta mitzvah. Miren, en el templo es bien interesante. Nosotros somos latinos y estamos acostumbrados, gracias a Dios, en Latinoamérica, a mucha servidumbre. Entonces, estamos también acostumbrados o mal acostumbrados, que hay cosas en la casa que quizás pensamos que son minuciosas y que no ameritan que nosotros la hagamos, sino que hay otra gente que hace esas cosas minuciosas, ¿sí? En el templo había la menorá y claro está que quien echaba el aceite y quien encendía la menorá eran los kohanim, aunque está permitido por la ley, cualquier judío lo puede hacer. Pero ¿quién limpiaba la menorá? Porque al día siguiente, y uno bien sabe por las velas de Shabbat, cuando se termina de quemar el aceite, hay esas cenizas y hay que limpiarlo. ¿Quién limpiaba la menorá? O sea, no traían a la muchacha que limpie la menorá,
No, porque limpiar la menorá era tan preciado casi como encender la menorá, porque la estás limpiando para prepararla para poder encenderla. Entonces, el día antes de Yom Kippur, comer es meritorio, porque estás comiendo con el propósito que tengas la energía suficiente para poder ayunar y enfocarte en el día que es. ¿Okay? Bueno, vamos un poquito a la lectura de Yom Kippur. Sí. Vamos a ver la lectura de Yom Kippur. Okay. La lectura en la mañana, ¿sí? Es sobre, bien interesante, es el oficio de Aarón en el día, espérate, ok, el oficio de Aarón en el templo. Entonces nuestros sabios nos dicen, ¿qué son las ofrendas del templo? ¿Por qué hacíamos ofrendas? Porque es dar de mí algo para comunicarme con Hashem. Yo estoy, así como la mamá da la leche al bebé, es una manera no solamente de dar nutrición al bebé, pero es una manera de tener una relación con el bebé. Las ofrendas en el templo eran eso, eran una vía de comunicación. Ahora, hay mucho ahí para profundizar. Dicen que cuando ofrendíamos un animal, era como en mi alma animal, ¿sí? Hay gente que son como ovejitas, que son personas que son muy dóciles, y hay gente que son como toros, tienen como un toro adentro. Entonces, ofrender eso a Dios era como, ¿sabes qué? Esas partes negativas de mi toro las quiero sacar, las partes negativas de mi ovejita las quiero ofrender, ¿sí? Entonces, era como una comunicación. Pero interesante como lo que primero que decimos es que estas son las ofrendas que Aarón hacía el día después que murieron sus dos hijos en el día de inauguración del templo. ¿Cómo murieron los dos hijos de Aarón? ¿Saben? ¿Saben cómo murieron los hijos de Aarón? Ok, tomaron vino y entonces nos dicen que todo lo que vimos, ¿sí? Todo lo que vimos del becerro, de la primera tabla de la ley, de la segunda tabla de la ley. ¿Okay? Cuando Moshe rompe las tablas de la ley, porque nosotros estamos haciendo idolatría y una orgía, dice no solamente que Moshe vio que las letras de las tablas de la ley estaban como yéndose de vuelta al cielo, porque las letras son santidad, pero la presencia divina se retractó de este mundo. La presencia divina es la Shejinah, la energía de Dios que es palpable. Dios siempre está acá, pero cuando nosotros lo sentimos, ¿sí? Como cuando hubieron los milagros la semana pasada, ¿cómo nos sentimos? Decimos, ¡ah! Dios está con nosotros, la vida es linda y todo va a estar bien. ¿Sí? Y eso es lo que queremos sentir. Entonces, cuando la presencia divina se retractó y los judíos ahora era como niño chiquito que mamá no está y estamos apenados y dolidos porque mi mamá no está. ¿Qué pasó? Cuando Dios nos da la instrucción, ustedes van a hacer un templo y yo voy a habitar en ellos, significa, ustedes van a ser el templo, ¿sí? Y la presencia divina va a estar con nosotros. Entonces, imagínense cómo todos los judíos
querían correr a hacer el templo. Entonces, cuando hicimos el Mishkan, ¿sí? El templo en el desierto, ¿qué es esta madre? Templo en el desierto, sí. Y Dios dice, y Dios dice, ustedes me van a hacer este Mishkan y yo voy a habitar en ellos. Significa, la presencia de Dios va a regresar. Cuando fue la inauguración del templo, en el 8º día de inauguración, ¿sí? Aarón hace una ofrenda, la pone acá, ¿ok? En el altar, y Dios manda un fuego del cielo, y este fuego se prende. Entonces era nuevamente, Dios está con nosotros, estamos comunicados. ¿Se acuerdan que ofrenda es comunicación con Dios? El éxtasis de la gente era increíble. Dios regresó, mi mamá regresó, Dios regresó, había una felicidad muy grande. Los dos hijos de Aarón, Nadab y Abihu, ¿sí? ¿Qué pasó? Ellos vieron esto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo también quiero. Ellos trajeron una ofrenda, ¿sí? Para ofrendar aquí. No fue comandada por Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Con una mitzvah es que Dios tiene que iniciarlo, Dios tiene que comandar. Yo no puedo simplemente prender velas y esperar que eso traiga santidad, porque santidad viene del cielo. Aquí nadie les pidió esta ofrenda. Había un ritual para seguir. Aarón iba a seguir haciendo el ritual de la inauguración del templo. Nadab y Abihu no preguntaron nada. Se acercaron con 2 ofrendas al altar y las ofrendieron. ¿Y qué pasó? Dios trajo un fuego del cielo, pero les entró por las narices y los quemó. Se murieron. Esto todo pasó el 8º día de inauguración. O sea, agridulce. Un día tan dulce, y ahorita se mueren los 2 hijos. Aarón tenía 4 hijos. 2 hijos de Aarón. ¿Sí? Y es más, Hashem le dice a Moshe, a Aarón, tú sigue el ritual. O sea, tú sigues haciendo el ritual de la inauguración. O sea, ni siquiera puede llorar por sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que comunicación con Dios todos queremos, pero hay una manera de hacerlo. Y por eso nos van a decir esto, en el momento que queremos sentir, dijimos, Yehidá, quiero sentir la parte que es comunicada con Dios y sentirme así con Dios, yo quiero sentirlo. Y Dios nos va a decir, pero no es en tus términos, es en el mío. Y no vayan a incurrir en lo que ellos hicieron. Porque cuando ellos mueren, Moshe le dice a Aarón, ahora sé que tus hijos son más santos que tú y yo. O sea, sí, ellos querían santidad, pero Dios no está diciendo cómo hacerlo. Hay una manera en el judaísmo. No es que yo me voy a inventar cómo hacerlo. Estamos aquí, ¿sí? Ok. ¿Qué más se lee en ese día de Yom Kippur? Vamos a ver 894. Ok. Nos dice, vamos a leer en el Maftir lo que es el ritual en el templo en Yom Kippur. ¿Y por qué se lee eso? Porque desde que no hay templo, nuestros sabios nos dijeron, cuando ya no hay templo y no hay esas ofrendas físicas, el leerlas, Dios lo cuenta como si lo estuviéramos haciendo. ¿Sí? Es igual. Si no hay el templo, hablar de las ofrendas y el ritual que pasaba en el templo, Dios lo cuenta como si lo estaríamos haciendo ahorita. ¿Ok? Y ¿qué más nos dicen aquí Yom Kippur? Dicen Isaías 12:37.
12:37. Ok. Mm, ok. Vamos a leer un poquito lo que se lee, un ratito. 68, 894, 12:41. Ok. Se lee en la Haftará de Yom Kippur, en Minjá, se lee el cuento de Jonah. ¿Sí? ¿Se sabe el cuento de Jonah, de la ballena? ¿Sí? ¿Cuál es el cuento de Jonah? ¿Sí? El cuento de Jonah es que había una ciudad que se llamaba Nínive. ¿Okay? Y la gente en esta ciudad de Nínive, ¿sí? Nínive, estaban pecando. Esta gente aquí estaba pecando, terrible, ¿sí? Y Jonah está acá, y acá hay un mar, para llegar acá. Y Dios viene a Jonah y le dice, Jonah, tú eres un profeta, quiero que vayas a la ciudad de Nínive y diles que si no dejan de portarse mal, voy a destruir esa ciudad. Así como destruí Sodoma y Gomorra, voy a destruir a Nínive. ¿Y Jonah qué hace? Jonah se toma el primer vuelo o el primer ticket en el barco que puede y se va en un bote. ¿Sí? Se va en un bote, Jonah, y Dios manda una tormenta terrible en el mar. Y el barco está casi para naufragar, y los marineros, la gente del bote, empieza a sacar a todos sus ídolos para rezarle a sus ídolos para ver si se calma el mar. Y no se calma el mar, se está enfureciendo más y más y más, tienen peligro que se van a naufragar. Y de repente encuentran a Jonah dormido en el fondo del barco. Aquí está Jonah dormido, y lo despiertan y le dicen, oye, tú, Jonah, ¿cómo estás dormido en un momento de estos? ¿Por qué no estás tú rezando a tu ídolo? ¿De qué pueblo eres tú? Y Jonah le dice, yo no tengo ídolo, yo soy judío. Y todos los marineros dicen, oh, ¿tú eres judío? Y dice, sí. Y Jonah le cuenta, la razón que está esta tormenta es porque yo me estoy escapando de Dios. Y él ha mandado esa tormenta. Y él le dice, es más, si ustedes quieren vivir, agárrenme a mí y tírenme al agua. Y van a ver cómo una vez que me tiran al agua, ¿sí? La tormenta va a parar. Ahora, estos marineros son temerosos. Y entonces agarran y dicen, Dios mío, no queremos hacer esto. Por favor, no nos vayas a culpar de matar a este hombre. No queríamos matarlo, sino que él nos está forzando a hacerlo. Y lo tiran al agua y efectivamente eso calma la tormenta. Y esos marineros sobreviven. En el agua, ¿qué pasa? Pasa una ballena y se traga a Jonah. Y Jonah está 3 días dentro del estómago de esta ballena. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el tercer día? Él hace teshuvá. Dice, Dios mío, perdóname. Por favor, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame, perdóname. Estoy en lo más bajo de lo más bajo. No hay nadie que me pueda ayudar ahorita. Nadie. O sea, estoy en lo más bajo de lo más bajo. Solamente tú puedes ayudarme. Y en ese momento, chic, Dios cambia el decreto, que ya la ballena lo coma, y le dice a la ballena, llévalo a la playa de Nínive. Llévalo a la playa de acá. No sé dónde es Nínive. Debe ser algún sitio en el Medio Oriente, pero no sé exacto. Y entonces, puedes preguntarle a dos, no sabe. Y él, cuando la ballena lo lleva a la orilla del mar, él sale y camina a Nínive. Y va al rey de Nínive. ¿Para quién es el rey de Nínive? ¿Quién sabe quién es el rey de Nínive? El rey de Nínive era el faraón de Egipto.
¿Se acuerdan? Empezamos esta clase hablando de Egipto. El faraón de Egipto resulta que no se murió en el río, en el Mar Rojo. Porque el faraón de Egipto, cuando está dentro del Mar Rojo, y todos sus soldados están muriendo y ahogando, él hace teshuvá, él se arrepiente, y él reconoce a Dios, y él dice un rezo que hasta hoy en día lo rezamos todos los días. Mika moja bailim Hashem, ¿quién es como tú, Hashem? No hay nadie como Hashem, y Dios lo salva al faraón de Egipto, y él es el rey de Nínive. Entonces, cuando viene el profeta Jonah y le dice, oye, Dios no le gusta cómo se están portando la gente de Nínive, si no hacen teshuvá, Dios va a castigar a todo el pueblo, lo va a matar. El primero en hacer teshuvá, ¿quién es? Es el rey. Dice, yo voy a hacer teshuvá. Y porque el rey hace teshuvá, toda la gente hace teshuvá. Entonces, este cuento de Jonah, ¿por qué lo leemos en Yom Kippur? Porque nos dice, Dios no quiere, Dios no desea castigarnos, matarnos, dolernos. No, no le interesa. Dios no quiere matar a la gente mala. Dios quiere que la gente mala se vuelva buena. Eso es todo. Teshuvá es Teshuv Ahei. Hay el nombre de Dios de Yud, Hei, Vav y Hei. ¿Sí? Esta última Hei, esto es la Neshama que está dentro de nosotros. Esto es la parte de Dios que está dentro de nosotros. Y cuando una persona se desliza en la vida, esta Hei se cae, como que se cayó. Teshuvá es Tashuv, regresa a Hei, regresa esta Hei a su lugar digno. Regresa tú a quien realmente puedes ser. Entonces, eso es todo lo que Dios quiere. Dios no quiere borrar, aniquilar al mundo entero. No quiere hacerlo. Yo siento que todo lo que está pasando acá en este mundo es que Dios está dándole una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, y los malvados están diciendo, yo soy malvado y voy a ser malvado y voy a ser malvado, porque el día de juicio va a llegar, ¿sí? Ese día de juicio va a llegar, ya está escrito, Dios va a juzgar y va a juzgar a las naciones. Y lo que está pasando en el mundo es que Dios le está dando oportunidades y oportunidades para hacer teshuvá a la gente y no lo hace. Y los malvados cada día están más crueles, ¿sí? Y Dios no quiere la muerte de los malvados, pero si ellos van a insistir, ellos mismos están diciendo, no meritamos vivir. O sea, vivir en este mundo es ser proactivo, porque ese es el mundo de Dios. Acá todo lo ha hecho para cuidarlo. Dios le dijo a Adán, cuida el jardín. Estás aquí para cuidarlo. Entonces, cuando uno está matando las plantas en el jardín, está matando a los animales en el jardín, ¿sí? Y se rehúsan a hacer teshuvá, yo creo, Dios va a llegar y va a decir, ya les di todas las oportunidades habidas y por haber. Y lo que leemos en Yom Kippur es que Dios quiere darnos oportunidades, pero nosotros tenemos que saber tomar las oportunidades, ¿sí? Y entonces, increíble, porque el cuento de Jonah termina un poquito perplejo, porque Jonah logró su objetivo. Jonah logró que hagan teshuvá y Dios salvó a Nínive. Beautiful. Y eso lo trastorna a Jonah. Dice, exactamente por eso no quería venir. ¿Cómo así, Jonah? Exactamente por eso. Y dice que Jonah se pone a una distancia del pueblo de Nínive, duerme ahí, Dios manda un arbolito que crece en la noche, le da sombra porque hay mucho sol en el desierto, y después manda un animalito que se come el árbol y le está dando el sol en la cara, y Jonah dice, ay, tengo tanto sol, tanto cansancio, prefiero la muerte que vivir. Y Dios le dice, no entiendo, tú estás agonizando por ese arbolito que tú ni siquiera plantaste y apareció de la noche y se fue al día siguiente, y tú estás agonizando al punto que prefieres la muerte que vivir, y yo no me voy a percatar por las
no sé cuántas personas hay en Nínive. O sea, Dios le dice, ¿tú crees que a mí no me importa la humanidad? Si yo la creé, yo sé los pensamientos de cada persona, a mí me interesa que la gente se porte lindo. Yo no quiero castigar a la gente. Quiero que la gente se porte bien y por eso nos da la oportunidad en Yom Kippur. ¿Sí? Bueno, chicas, espero que les haya gustado el cuento de Nínive. Tengan todos Marhatima Tová. Muchas gracias, Bien, Vivian. con gusto. Si en Rosh Hashanah se escribe, en Yom Kippur se sella, que tengan un buen sello, perdón, en Rosh Hashanah se escribe el decreto, en Yom Kippur se firma, pero el último sello es el último día de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah se sella el decreto. Bueno, que tengan un lindo, feliz año. Ok. Igual. Gracias, niña. Ok.